Ayer mi esposa Mónica, en un arrebato de análisis físico, ontológico, filosófico, descubrió que, no me estoy riendo, ahora sí me estoy riendo, ahora no me estoy riendo, se dio cuenta de que los dibujitos animados que se llamaban los supersónicos, en la década del 60, del 70, ellos era un dibujito del mundo futurista, cómo iba a ser el mundo en el futuro. Entonces se transportaban, por ejemplo, en autos que flotaban en el aire, iban de un lado al otro, así todo. Y la empleada doméstica era un robot. Pero lo interesante que ella descubrió es que aunque ellos estaban tratando de adivinar cómo sería el mundo del futuro, o sea, el actual, lo que imaginaban era el mundo igual como esa época, en la década del 60. Por ejemplo, tenían empleada doméstica o, como observó Mónica, iban a trabajar. Ese concepto, ir a trabajar, y él, el hombre salía, le daba un beso a la mujer y se iba a trabajar con un portafolio en la mano. Y eso ya hoy, que es futuro para esa época, eso ya se descarta. Pone ahora un negocio de venta de portafolio, a ver cómo te va. Entonces vemos como aún en un lapso corto de tiempo de 50 años, es difícil anunciar qué es lo que va a pasar dentro de 50 años. ¿Qué tal si en vez de 50 son 700 años? De eso voy a hablar hoy, de la profecía. La Biblia contiene un elemento que es muy extraño a la vida habitual de la gente, que se llama en general la profecía. Es decir, mensajes de Dios. Las profecías no son meras adivinanzas de gente que dice va a pasar tal cosa, que con eso yo tengo un tema, porque nadie profetizó que venía la pandemia el año pasado para esta fecha. Ya debería haber habido alguno que dijera, les digo que viene una... No, y los que hablaron con cierto, ¿cómo se dice? Con cierta sabiduría, con cierto pensamiento a futuro, no fueron escuchados. Así que así nos va. Y hasta ahora nos va así, ¿eh? Pero la profecía se caracteriza no porque es una adivinanza del futuro, sino porque es una palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, Dios no tiene problema en hablar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, porque Él no está sujeto al tiempo. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír el rey Herodes, se sobresaltó y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Se llamaba COE eso, era el comité de emergencia de Herodes. Les preguntaba a dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Gran conmoción, comité de emergencia, pero había gente de ese comité y la ciudad entera que sabían que alguna vez en la ciudad de Belén iban a ser alguien que iba a ser el que iba a guiar a Israel para siempre. Es muy interesante porque esta profecía que está citada acá, que para nosotros también ya es vieja, porque cuando fue dicho esto ocurrió, digamos, alrededor del nacimiento de Cristo, tipo año cero, pero esto había sido dicho como 700 años atrás. Y para que veamos cómo es la proyección en la historia de 700 años atrás, donde decía que el Mesías iba a nacer en Belén, fue dicho
como si hoy nosotros estuviéramos leyendo algo que fue escrito en el año 1300, 1300 y pico. ¿Te acordás algo que pasó en el 1300? A ver, ¿qué pasó en 1300 y en 1400? Ya te estoy regalando 100 años. En 1492 Colón descubrió América. Fin de 1400 y algo, principio de 1400, Gutenberg desarrollaba la imprenta. Fue el principio de la era moderna, como una pollera que tiene mi señora, que también es moderna. Y entonces te das cuenta que para nosotros las cosas de esa época son viejas, pero en aquel momento le llamaron, o los historiadores posteriormente, llamaron a esa época el comienzo de la época moderna. Y nos parece que pasó hace millones de años, pero no, pasó hace más o menos el mismo tiempo que cuando un humilde profeta en el medio del campo en Israel dijo: en Belén va a nacer un bebé. Así que Belén, que es un pueblito rural en el medio del campo, no es la más pequeña de las ciudades de Israel, porque en ella va a nacer el que va a pastorear a Israel. De paso, fíjate que el Mesías ni siquiera nació en Jerusalén, que era la capital. Nació en un pueblito muy pequeñito. Y la ciudad donde se crió era una ciudad fronteriza, pero era como decir que nació en Clorinda o en Posadas, en una ciudad fronteriza, que creció, perdón, en una ciudad fronteriza como quizá Posadas o Clorinda que mencioné recién. Es muy interesante para mí el tema de la profecía, no solamente esta, sino todas las otras profecías que están escritas en la Biblia. Hay profecías que todavía no se han cumplido. Hay profecías, la profecía es un fenómeno que coexiste junto con el tiempo. Es un caso curioso de la palabra de Dios ligada a la historia, al tiempo. Pero lo interesante es que como para Dios no hay tiempo, las cosas que Dios dice pueden tener no solamente un cumplimiento, porque no están atadas en ese sentido humano al tiempo, sino que están marcadas en alguna forma, en alguna parte del tiempo, pero que no están pegadas exactamente a una sola ocasión. Si yo digo, mañana presiento que va a llover, mañana va a llover, esa palabra mía, esa mini profecía mía, no va a servir nada más que para hoy y para mañana. Dentro de 10 años nadie va a decir, el profeta Daniel dijo que iba a llover y llovió. A menos que fuera una cosa muy extraordinaria, nadie lo va a tomar muy en cuenta. Y lo mismo, cuando Dios habla, el tiempo queda destruido. Por ejemplo, en el Salmo 22, David, y está en la palabra de Dios, por eso es parte de esta profecía, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra se aplica, está dicha por el propio David, es decir, ahí hay un cumplimiento de esa palabra en la vida de David. 1000 años después, cuando Jesús moría en la cruz, usó esas mismas palabras, la misma idea, la idea de, bueno, en este momento me siento que Dios me ha abandonado. Y entonces él dijo, perdón, ese texto, ya en la cruz, y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchos de nosotros, cuando hemos pasado momentos difíciles, al leer esas palabras, sentimos que Dios nos está hablando, porque Dios habla una y otra y otra y otra vez, aún con el mismo texto, porque es eterno. Cierro con este pensamiento. En aquel momento, cuando se turbó toda la ciudad de Jerusalén, había algo que tenían en común los viejos sabios y las adolescentes como María, y era que tenían la esperanza del Mesías y la tenían todos en común.
Y te pregunto y cierro con esto. ¿Qué cosas tenemos en común hoy día los viejos, los jóvenes, algo que sea una esperanza común vinculada con Dios? Y te animo a buscar si hay algo que podamos tener en común las personas y profundizarla y cultivarla. Buen día.